Reciban un cordial saludo todos. Damos inicio al seminario permanente de la Red Latinoamericana de Cuidadores, donde vamos a tener 9 conferencias con 9 conferencistas expertos internacionales y espero que la aprovechemos al máximo la experiencia y los conocimientos de los profesionales que nos van a acompañar. Como está en la programación, hoy vamos a comenzar la sesión de las 3 charlas con el psicólogo Cristian Ríos de Bolivia, eh, director de la Red Latinoamericana de Cuidadores en Bolivia, una persona que ustedes lo que no lo conocen, que muy pertinente en lo que hace. Entonces, Cristian, no quiero quitarte más tiempo y que comencemos, que es a lo que vinimos. Bienvenido, Cristian, un abrazo cuidador como siempre. Tienes el micrófono cerrado, Cristian. Gracias, gracias Juan Carlos. Y bueno, agradecer primero por la confianza de la Red Latinoamericana de Cuidadores, por esta invitación y más aún por la preocupación que tiene, ¿no? Por la formación de los familiares, cuidadores y también, ¿por qué no decirlo?, con todos los profesionales en salud. Es un placer poder compartir denme un momentito, esta ponencia. Voy a compartir. ¿Pueden decirme si ya pueden ver la ponencia? ¿Ven las diapositivas? Cristian, ya la estamos viendo. Muchas gracias. Excelente. Ahora sí. Muy bien. Bueno, para iniciar, cuando hablamos de deterioro cognitivo, es importante tomar en cuenta que los cambios en el estilo de vida pueden modificar el curso del deterioro cognitivo. Esto implica que la posibilidad que nosotros tenemos de tomar una decisión frente al estado en el que se encuentra ahora el paciente puede ser determinante para que el deterioro pueda ser un deterioro leve o pueda terminar en una demencia, en un Parkinson, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy importante centrarnos en el presente y tomar en cuenta que lo que hagamos ahora va a influir en, en que la patología pueda progresar o la sintomatología pueda reducir. Vamos a dividirlo en 4 partes. Primero les vamos a hablar de una introducción pequeñita, en el entendido de que el deterioro cognitivo se refiere a una disminución más que todo, ¿no? De las capacidades mentales, en las que podríamos hablar de los procesos mentales superiores, como la memoria, el pensamiento, y la capacidad de razonamiento, ¿no? A menudo se asocia con el envejecimiento, pero puede estar también relacionado con diversas enfermedades. ¿Por qué es importante? Porque la Red Latinoamericana de Cuidadores vio por importante tratar este tema, debido a que la esperanza de vida en los adultos mayores se va reduciendo, ¿no? Esto debido al impacto del deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la atención de este tema es un tema crucial, ¿no? Para abordar los desafíos que enfrenta nuestra sociedad que está envejeciendo y ante las cuales de repente no se toman acciones, ¿no? Por un lado, de cara a los familiares, pero por otro lado, de cara a los profesionales en el área de la salud. Podemos ver día a día que en- si nos basamos en los criterios de la incidencia y de la prevalencia, nos podríamos dar cuenta que las cifras están incrementándose poco a poco, ¿no? Las estadísticas sobre el deterioro cognitivo en los adultos mayores está creciendo. Y esto implica que hay un número significativo de personas mayores que experimentan algún grado de deterioro cognitivo. Esto tendría que ponernos en alerta, de acuerdo o acorde a la población que día a día va envejeciendo poco a poco y de repente no se toma ninguna carta en el asunto, ¿no? Como definición, les decía que el deterioro cognitivo es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida o el deterioro, ¿no? O un declive en las funciones mentales. Esto tanto a nivel cognitivo como a nivel conductual, y esto termina afectando en lo que son las emociones, ¿no? Entonces se ven dominios como la memoria, la orientación, cálculo, comprensión.
Incluso en algún momento puede llegar a afectar a los procesos mentales básicos, como la atención, concentración, etcétera. Si hablamos de la etiología, de repente algunos de ustedes estén familiarizados con esta palabra. Cuando hablamos de etiología nos estamos refiriendo al origen, ¿no? A las causas. ¿Qué es lo que genera que una persona adulta mayor pueda entrar en un cuadro de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, entre estas tenemos las enfermedades neurodegenerativas, que están relacionadas principalmente a enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, ¿no? Son dos enfermedades neurodegenerativas las más comunes que causan deterioro cognitivo, ¿no? Y se están realizando hoy en día algunas investigaciones intensivas para comprender mejor sus mecanismos y desarrollar algunos tratamientos efectivos. Por otro lado, tenemos algunos factores genéticos que están ligados a temas netamente de un riesgo, vamos a decir, somático, que está relacionado al cuerpo, ¿no? Esto puede estar originado por un accidente o principalmente por una, ¿cómo se dice esto? Em, que puedan existir algunos padres que de repente hayan transmitido alguna algún factor genético, ¿no? Por otro lado, tenemos las lesiones cerebrales que están ligados a algún accidente, algún traumatismo encefalocraneal, debido a accidentes o a afecciones médicas, ¿no? Estos pueden causar también un deterioro cognitivo. Y en la medida en que tomemos conciencia sobre la prevención y el manejo adecuado de alguna lesión en algún área, en algún lóbulo cerebral, va a ser algo crucial, ¿no? Para una oportuna intervención. Otro aspecto que causa o que es causa del deterioro cognitivo son los estilos de vida, ¿no? Y también los factores ambientales. Esto está ligado más que todo al estilo de vida saludable que tiene cada persona, ¿no? Las personas, hoy en día existen estudios que dan cuenta que las personas que tienen una dieta equilibrada, que practican algunos deportes, algún ejercicio de manera regular, tienen una alta probabilidad de prevenir el deterioro cognitivo, ¿no? Por otro lado están la exposición a factores ambientales, que también pueden ser nocivas, ¿no? O podrían generar el deterioro cognitivo. Si hablamos del deterioro cognitivo en general y podríamos establecer alguna sintomatología visible en los pacientes, podríamos hablar, por ejemplo, de la pérdida de memoria, ¿no? ¿A qué se refiere la pérdida de memoria? Se refiere a cualquier persona que tenga pocos recuerdos o vagos recuerdos, esencialmente de eventos recientes, ¿no? Este es uno de los síntomas más comunes en el deterioro. Existe también en los pacientes una afectación en el impedimento de recordar, por ejemplo, nombres, fechas o detalles cotidianos, ¿no? Esto, repito, relacionado a eventos recientes, ¿no? Como en algún momento dimos alguna charla sobre el Parkinson, sobre el Alzheimer o sobre algunas demencias, usualmente en estas patologías es muy común que las personas vayan recordando, o perdón, vayan olvidando los recuerdos más recientes, ¿no? Por otro lado, existe también como una sintomatología, problemas de concentración. La falta de concentración y la dificultad para mantener la atención son manifestaciones muy frecuentes en los pacientes, ¿no? Y lo podemos ver cuando estás hablando con ellos, de repente se pierden, ¿no? O sea, no pueden mantener la concentración de manera continua. Y esta es la diferencia entre estos dos procesos, les decía hace un momento, ¿no? Si bien existen eh, funciones o dominios de orden superior, funciones mentales de orden superior que pueden verse afectadas, las funciones básicas también pueden verse afectadas, ¿no? En este caso les podríamos hablar de la percepción, de la atención y de la concentración. La atención más que todo está ligada a que una persona puede focalizar todos sus sentidos en un solo estímulo. Esa es la atención. Pero cuando hablamos de concentración, ya nos estamos refiriendo a que existe
una incapacidad, una cierta incapacidad en el adulto mayor para retener este nivel de atención, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿qué sería la concentración? Sería la atención prolongada, ¿no? Es como que los primeros minutos están súper atentos, pero no pueden lograr mantener un nivel equilibrado, vamos a decir, de concentración. Entonces, esto puede afectar negativamente la capacidad, ¿no? De realizar tareas diarias. Cuando, por ejemplo, están dirigiéndose a realizar una actividad, a traer algo y han dado 10 pasos, han bajado un piso, han subido gradas y cuando están en el lugar donde se estaban dirigiendo, ya no recuerdan, ¿no? Qué, qué es lo que necesitaban o a qué fueron, o cuando les estamos hablando, te han entendido la primera parte, pero después ya no, se han perdido, entonces a eso se refiere, ¿no? Por otro lado, existen cambios en la personalidad, ¿no? Estos cambios de personalidad más que todo están ligados a la irritabilidad, a la apatía, ¿no? A ciertos cambios abruptos, ¿no? Que son indicadores tempranos del deterioro cognitivo. Estos cambios entonces pueden afectar las relaciones interpersonales y también la calidad de vida, ¿no? Porque desde fuera los familiares y también los cuidadores podemos ver solamente a una persona irritable, ¿no? Y decir, no, este señor es muy renegón, esta señora es muy apática, no habla, no comparte y tal. Pero como estamos viendo esta sintomatología del deterioro cognitivo, nos estamos dando cuenta que es información valiosa, ¿no? O sea, no es que solamente el adulto mayor está renegando porque sí. Podemos tener todos días con altibajos y tal, pero cuando ya es recurrente, ya cuando ya es todos los días, cuando realmente esa persona que estamos atendiendo, que estamos cuidando, muestra este síntoma de manera recurrente, casi todos los días, 5, 6, 7 días, 5, 6, 7 veces por semana, entonces ya podría ser una pequeña señal, ¿no? De algún deterioro cognitivo. Finalmente tenemos algunas dificultades, ¿no? En la toma de decisiones. Esto está ligado más que todo a la incapacidad que en algunos momentos se tiene para saber qué es lo que se quiere, ¿no? Cuando les decimos qué es lo que quieren comer, cuando les decimos a dónde quieren ir, etcétera, etcétera, la toma de decisiones se ve afectada, ¿no? Lo que lleva muchas veces a conflictos, ¿no? Más que todo en la resolución de problemas, de no saber qué hacer, cómo solucionar, etcétera, etcétera. Además de hablarles un poco sobre la sintomatología, es importante también tomar en cuenta lo que es el diagnóstico y la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que existen 3 maneras, ¿no? Cuando les hablamos del proceso diagnóstico, el diagnóstico usualmente implica evaluaciones clínicas exhaustivas, además entrevistas médicas y pruebas neuropsicológicas, ¿no? Especializadas para evaluar dicha función o determinada función cognitiva. Usualmente, en las personas que trabajamos en el área de la salud, como psiquiatras, médicos, psicólogos, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que cuando traen al paciente, se produce esto cuando los familiares o los cuidadores se percatan de alguno de los síntomas que hemos mencionado antes, pero que ya se empiezan a agravar, ¿no? Y esto es lo que les preocupa a los pacientes perdón, a los familiares y cuidadores cuando dicen, eh, hace media hora hemos tomado un desayuno, hace 5 minutos le he dado una pastilla y no se acuerda, ¿no? Y de repente nos pregunta, ¿a qué hora vamos a desayunar? Y resulta que ya hemos desayunado. Otra de las sintomatologías estaba ligada a la concentración, ¿no? Entonces, cuando los familiares y cuidadores se están percatando de estas sintomatologías, cuando eh, conducen al paciente, ¿no? Para realizar un proceso diagnóstico. Existen algunas herramientas concretas, ¿no? Algunas pruebas que utilizamos los psicólogos, que es el mini mental. Bueno, lo conocemos como mini mental, pero en realidad es un pequeño examen, ¿no? Del estado mental del paciente, ¿no? Entonces, eh, existen este tipo de pruebas. Les decía que existen también entrevistas clínicas y también
En algún momento, lo que hacen los médicos y psiquiatras es realizar pruebas de imagen cerebral, ¿no? Como la resonancia magnética, etcétera, etcétera, son fundamentales, ¿no? Para efectuar un adecuado diagnóstico del paciente. Por otro lado está la importancia de la detección temprana, ¿no? En el área clínica, yo soy psicólogo clínico, soy psicoterapeuta, y en el área de la salud, en el área clínica, es usual una frase que dice que una persona o un médico, un profesional de la salud que realiza un diagnóstico temprano, un diagnóstico eficaz, tiene más del 50% del tratamiento realizado, ¿no? Entonces, la eficacia en el diagnóstico va a implicar más del 50% del trabajo realizado, ¿no? Es como que, por ejemplo, en el área clínica a veces me derivan, ¿no? Algunos pacientes con autismo, con Asperger o trastorno, algún tipo de trastorno del desarrollo, pero resulta que no es, ¿no? No es, no, después de que yo hago las pruebas psicológicas, etcétera, etcétera, resulta que me traen un niño con Asperger, entre comillas, pero no es un niño Asperger, ¿no? Y así, o un niño con trastorno espectro autista y demás, ¿no? Entonces, ¿a qué nos va a ayudar el hecho de realizar una evaluación temprana? Nos va a ayudar, o bueno, va a permitir intervenir más efectivamente, ¿no? Y mejorar la calidad de vida del paciente, así como de los familiares. Pues es evidente que cuando existe alguna patología relacionada al deterioro cognitivo, a las demencias y tal, mm, nos dan cuenta de que en cierta forma afecta también a los familiares, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un desafío debido a la variabilidad de los síntomas y falta de conciencia, ¿no? En algunas etapas, principalmente relacionadas al, al diagnóstico más que todo. Tratamiento y enfoques terapéuticos. Cuando estamos hablando de los tratamientos, podemos hablar de tres aspectos, ¿no? Que son esenciales. En el área clínica existen tres pilares en la intervención. El primero es el más utilizado por los médicos y psiquiatras, ¿no? Que son los tratamientos farmacológicos. Es decir, todos los medicamentos que pueden recetarnos, como, por ejemplo, cuando hablamos de deterioro cognitivo, lo que hacen los psiquiatras es recetar inhibidores de la colinesterasa, ¿no? Y estos se utilizan en general para tratar los síntomas que se pueden ver en enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson y demás, ¿no? Este tratamiento es netamente farmacológico. Por otro lado, existen terapias no farmacológicas, ¿no? Y estas están ligadas más que todo a la rehabilitación cognitiva. ¿Y esto qué implica? Implica brindarle al paciente algunos ejercicios específicos para fortalecer las funciones mentales, ¿no? Es decir, que sus procesos mentales puedan desarrollarse, es como si estuviéramos hablando de los músculos, ¿no? Cuando hablamos de una persona que tiene flacidez, como cuando a muchos nos pasó por la cuarentena que vivimos en todo el mundo y no podíamos salir de nuestras casas. Muchas personas estaban acostumbrados a llevar una vida activa, de hacer ejercicios, ir al gimnasio, salir en bicicleta, trotar, etcétera, etcétera. Entonces pasaron muchos meses, entonces nos vimos muchas personas agotadas, como que perdimos un poquito de la fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, así como podemos trabajar los músculos, físicamente hablando, también podemos trabajar en los procesos cognitivos, ¿no? Y esto cómo lo podemos desarrollar con ejercicios específicos, ¿no? Que puedan fortalecer más que todo estos procesos mentales superiores, ¿no? Entonces hay ejercicios dirigidos netamente al lenguaje, al pensamiento, al razonamiento, etcétera, etcétera, y obviamente a la memoria, ¿no? Otro, otro aspecto u otra terapia que se utiliza es la terapia ocupacional, ¿no? Debido a que consiste en brindar, por ejemplo, yo he visto mucho aquí en Bolivia
que existen algunas asociaciones, existen incluso profesionales independientes, gabinetes que realizan esta tarea ocupacional, ¿no? Brindando ejercicios, tareas, actividades específicas día a día, ¿no? Hay un lunes, por ejemplo, que se dedican a realizar origami, todo lo que sea con lo relacionado a la papiroflexia, por ejemplo. Los días martes se ponen a bailar, etcétera, etcétera. Entonces, cada día tiene una actividad específica que trabaja cada una de estas áreas cognitivas que les mencioné anteriormente, ¿no? Y luego tenemos el apoyo emocional y psicológico. Nos hemos dado cuenta, la pandemia de repente nos ha hecho caer en cuenta que el trabajo ligado a la estabilidad emocional del paciente influye en gran manera, ¿no? A toda edad. Pero si hablamos de una persona adulta mayor, tiene una mayor relevancia, una mayor importancia en la medida en que tanto para el paciente como para sus cuidadores y para sus familiares es fundamental. La terapia psicológica, entonces, en este entendido, puede ayudarnos a gestionar el estrés que se vive, ¿no? Que vive el paciente, que viven los cuidadores, que viven los familiares y adaptarse a los cambios emocionales asociados con el deterioro cognitivo es realmente imprescindible, ¿no? Por otro lado, es importante hablar de la prevención, ¿no? Del estilo de vida. Y tal vez más allá de hablar de un estilo de vida, podría hablar de una calidad de vida que queremos en los pacientes, ¿no? Entonces, de hecho, existen estudios no actuales que destacan la relación entre el estilo de vida saludable, como les decía hace un momento, ¿no? Y el menor riesgo de deterioro cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando existe una dieta equilibrada, cuando vemos a una persona que es adulta mayor, que realiza ejercicios o actividad física de manera regular, cuando de repente alguno de nuestros pacientes tiene o lleva un control adecuado de una enfermedad crónica, como, no sé, podría hablarles de la hipertensión o de la diabetes, entonces nos damos cuenta que existe un menor riesgo de deterioro cognitivo, ¿no? Esa es una manera de prevenir hoy. Hoy, si nuestros pacientes y las personas que estamos cuidando tienen, o familiares tal vez, tienen arriba de 60 años y vemos que estos pilares que les acabo de mencionar no están siendo trabajados, pues estamos a tiempo, ¿no? Por otro lado, existen algunas actividades cognitivamente estimulantes, ¿no? Como les decía, participar de algunas actividades intelectuales como la lectura, el aprendizaje de nuevas habilidades, ¿no? O juegos mentales que nos puedan ayudar a través de la lúdica, desarrollar, fortalecer más que todo, ¿no? La mente. Se ha asociado esto a un menor riesgo de deterioro cognitivo. Entonces, por tanto, estimular la mente a lo largo de la vida puede ser un factor protector para el paciente, ¿no? Están los factores protectores, que son los que impiden, que son los que reducen la sintomatología de una patología. Entonces, ahí les podríamos dar algunas recomendaciones. Por otro lado, así como existen, les decía, los factores protectores, existen también los factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros eh, tenemos la posibilidad de identificar y abordar los factores de riesgo, como estas enfermedades que les decía, como la hipertensión, la diabetes, incluso el tabaquismo, es esencial para una intervención oportuna. Por tanto, las medidas preventivas, la atención preventiva que podamos desarrollar, como por ejemplo chequeos médicos regulares, nos van a ayudar a realizar un trabajo más efectivo, más eficiente. Finalmente, podríamos hablar del impacto en la calidad de vida, ¿no? No solo del paciente, les decía hace un momento, sino también en su entorno familiar, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el deterioro cognitivo afecta significativamente en la vida cotidiana de paciente y cuidadores de paciente y familiares, nos damos cuenta que uno de los grandes riesgos consiste en las relaciones, o sea, que afectaría, perdón, las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces hay familiares que muchas veces ante una sintomatología que se agrava,
ya no quieren ver a los pacientes, ya no quieren escucharles, ya no les tienen paciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ven conveniente llevarlo a un hogar, a un asilo, cuando no se están percatando que en ocasiones estas decisiones no ayudan lo suficiente, ¿no? Esto en función al lugar y demás. Por tanto, la comprensión y el apoyo de la familia, la empatía que pueda tener el cuidador, los profesionales en salud, son esenciales, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, sobre todo en el paciente que se halla con una patología que ante la cual le genera mucha frustración, mucha impotencia. Existen también algunos desafíos, ¿no? Económicos, algunos desafíos sociales, esto ligado a un costo, ¿no? Un costo en en el tratamiento, en el cuidado del deterioro cognitivo, ¿no? O sea, realmente yo he visto pacientes que han tenido que ligar, ¿no? Con una disyuntiva entre cuidar y no apartarse de su familiar que tiene algún deterioro cognitivo, pero esto lo forza, por ejemplo, a renunciar al trabajo, a renunciar a una situación de formación académica, etcétera, etcétera, y han tenido que optar, ¿no? Y decir, bueno, voy a dejar de estudiar, voy a dejar de trabajar, pero voy a cuidar al papá. O en algún caso, ¿no? Otro sacrificio en trabajar el doble, el triple y tener que buscar a alguien, ¿no? Que se haga cargo, que pueda cuidar al familiar. Y finalmente están las necesidades de cuidado y de apoyo. ¿A qué se refiere? Que se refiere a contar con una red de apoyo social, ¿no? En el área clínica, desde la psicología, hablamos mucho acerca de las redes de apoyo social. Estas redes de apoyo social es como una red de contención, ¿no? Una red de contención que ayuda al paciente a que él tome conciencia de que no está solo, de que puede contar con profesionales de la salud, de que puede contar con algunos servicios comunitarios, de que puede contar con la familia, de que puede contar con un cuidador, con alguien que pueda comprender, ¿no? Las causas, lo que hemos dicho hoy, la etiología, los síntomas, la sintomatología y los enfoques terapéuticos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, es crucial para que podamos abordar eficazmente este y cualquier otro problema de salud que tenga nuestro paciente. Bueno, pues antes de terminar, el- estamos justamente queriendo acogernos al tiempo que nos han brindado. Y en este sentido, yo podría hablarles como un cierre en esta ponencia que habla de 3 victorias en la vida, ¿no? Y esto en general. Y si trabajamos, si tenemos con nosotros a un paciente que hemos visto que está con algunos síntomas de los antes mencionados, es importante recalcar que tanto él como nosotros podemos promover estas 3 victorias. Y estas 3 victorias apuntan a 3 victorias diarias. Yo los invito a todos ustedes que me están escuchando a que si pueden hacer esto, cualquiera de estas 3 victorias, por lo menos tomen una cada día y promuevan que sus pacientes, que las personas que están cuidando puedan realizar por lo menos una, pero todos los días. Esto tiene que ver con una victoria física, que consiste en levantarse de la cama. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, pero yo me levanto todos los días. Pero muchas veces no es fácil levantarse de la cama. Hay personas que se encuentran con un malestar. Yo mismo ayer estaba hablando con un paciente y le decía, ¿no? Yo también tengo muchas veces cansancio, yo también siento muchas veces flojera, tengo frío, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, tengo que superarlo, ¿no? Y voy a ir y voy a atender a mi paciente, ¿no? Entonces, imagínense una persona que tiene deterioro cognitivo. A nivel emocional, podría decirles que la frustración, la impotencia, la irritabilidad y la tristeza son en la mayor parte de las ocasiones el pan de cada día, ¿no? Entonces, tal vez podemos ver ahora esta actividad pequeñita como algo súper sencillo, pero para nuestros pacientes no lo es. Les decía entonces,
Una victoria física consiste en levantarse de la cama, caminar, trotar, subir y bajar gradas, pasear, etcétera, etcétera. Si hoy, que está acabando esta jornada, han hecho algo de esto, ya pongan una tiqueada ya al lado. Luego hablamos de una victoria mental que consiste en escuchar con atención, leer y escribir, aprender y aplicar y reflexionar. Si hiciste algo de esto, otra victoria. Y finalmente, les podría hablar de una victoria espiritual, ¿no? De poder tener esta capacidad de amar, sí, de agradecer, de meditar, de rezar, de ayudar. Si hiciste algo de esto, otro checkout. Entonces, yo los invito a que puedan hacer esto y podamos generar esto también en nuestros pacientes, ¿no? Animarlos, que realmente nuestros pacientes sientan que nosotros estamos verdaderamente interesados por ellos, ¿no? Por su recuperación, por su estabilidad, etcétera, etcétera. Ha sido un verdadero placer poder compartir con todos y cada uno de ustedes y si acaso tienen alguna duda, si acaso tienen alguna pregunta, pues con toda confianza pueden hacerla ahora. Cristian, muchísimas gracias. Sí, por ahí ya me estaban comentando que había unas preguntas, pero vamos a ser muy respetuosos con el tiempo, que ya nos alargamos un poquito, pero aprovecharte. Claudia tenía una pregunta, por favor, Claudia. Hola Cristian, ¿cómo estás? Qué agradable volverte a ver yo por acá en un espacio también para preguntar. Cristian, una de las motivaciones, yo creo que una de las cosas que nos hace falta también es que pensemos en la terapia psicológica para la familia. Creo que es fundamental. O sea, que realmente, casi que antes que junto con el diagnóstico, la familia o sea indicada para esa terapia y que sienta que es muy importante entender esto que significa este síndrome, porque hay muchas variables en cuanto a ese deterioro. La gente está muy ansiosa y muy apresurada con el tema de la memoria. Y la memoria, pues claro que es vital, pero pues vamos perdiendo muchas condiciones porque no necesitamos tantos datos. Pero entonces esa ansiedad que se le provoca a la persona inmediatamente lo dice, no, Alzheimer, hay que hacer algo, hay que estar, entonces, ¿cómo hacemos para que los familiares de las personas cuidadas, cuando ya tienen cuidador, entiendan y aprendan esto? Entonces, yo creo que es como, yo creo que es una parte vital. Quisiera saber cuál sería como un truquito como para poderlos invitar a que hagan este tipo de ayuda, busquen este tipo de ayudas. Excelente. Cuando se habla de deterioro cognitivo, hay especialistas que también lo interpretan como un deterioro cognitivo leve. Entonces, estaríamos hablando de que la enfermedad, cualquier enfermedad mental relacionada a procesos mentales superiores, les decía, como la memoria, el lenguaje, el razonamiento, el pensamiento, están ligados a una valoración psicológica o a una valoración psiquiátrica, ¿no? Entonces, en este continuum de la afectación de la patología, podríamos decir que el primer nivel, la primera etapa, vamos a decir, sería el deterioro cognitivo leve, ¿no? Y cuando no se trabaja en esta primera etapa, entonces puede continuar. Entonces, recién podríamos hablar en esa instancia de lo que es una demencia, de un Parkinson, de un Alzheimer, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, gracias. Esta parte es muy importante, empezar por lo que significa. Me gustó muchísimo que quedó aclarado como las distintas instancias, lo que más afecta y que por supuesto todos esos criterios juntos hacen que llame más la atención para poder prestar atención, así como dice, a ese diagnóstico y a esa posibilidad. Gracias, Cristian. Muy amable. Cristian, como siempre, muchísimas gracias. Sé que tuviste que cambiar tus citas para acompañarnos. Fue un profesional
con mucha experiencia y siempre nos colabora en el tiempo para compartir todo lo que sabe y todos sus conocimientos. Cristian, mil y mil gracias, un abrazo. De pronto te recomendamos la presentación para poderla compartir en el grupo, para que sirva de recordar. Recuerden las personas que nos acompañaron el sábado en el evento, lo que hablaba la psicóloga, ¿no? Tiene que ver con lo que hablaba ahorita Cristian, que es un trabajo que tenemos que hacer nuestros pacientes y con nosotros mismos. Y es un trabajo repetitivo, ¿no? Que se vuelva una costumbre, no que lo hagamos un día y el otro día no, sino que cojamos estas rutinas que son muy importantes para la persona que estamos cuidando y para nosotros mismos. Cristian, mil y mil gracias. Un abrazo cuidador, que estés muy bien. Gracias, un fuerte abrazo a todos y gracias por participar. Gracias, Cristian. Bueno, ahorita vamos a seguir con el tema de la fisioterapia en el cuidado con Andrea Jiménez. Ella es la coordinadora de la red latinoamericana en la ciudad de Medellín. Y Andrea, muy buenas noches, ¿cómo estás? Como te dije, ya te di el hospedaje para que puedas compartir la presentación. Ok. Bienvenida y de antemano, muchísimas gracias. Juan Carlos, buenas noches a todos. Es un gusto volver a compartir con ustedes en estos espacios académicos. Muchísimas gracias por sacar ese tiempito para todo, a poder aprender. Bueno, entonces vamos a empezar. Me indican, por favor, si están viendo mi pantalla. Ya está empezando a compartir. Ok. Ya estamos viendo. No, perfecto. Bueno, voy a apagar por acá. Listo. Bueno. Entonces vamos por acá. Acá. Listo. Bueno. De nuevo, buenas noches. Como ya me dijo Juan Carlos, mi nombre es Andrea Jiménez, soy terapeuta física, soy especialista en auditoría de calidad y en gestión gerontológica. Hago parte de la red y coordino la red desde Medellín. El tema que vamos a hablar es acerca sobre la fisioterapia en el cuidado de las personas mayores. Entonces, vemos que el fenómeno de transición demográfica genera un impacto a nivel mundial y determina que la proporción de personas mayores va en aumento y se calcula que entre el 2015 y el 2050 esta proporción se va a duplicar, va a pasar de un 12 a más o menos un 22% según la OMS. La expectativa de vida ha venido aumentando con este fenómeno de transición demográfica y actualmente vivimos más de lo que nuestros antecesores vivían, debido a avances y a mejoras que se han venido presentando en actividades como la higiene, actividades como la industria, la alimentación, la asistencia médica, y el hecho de que nosotros vivamos más tiempo va a generar una serie de retos muy importantes. Nos va a permitir la oportunidad de aprovechar el máximo unos añitos más y una mayor necesidad de hacer frente a las incapacidades que surgen en los últimos años de vida. El envejecimiento es un proceso, sabemos que es un proceso individual, es intrínseco porque es propio de las especies, es universal y progresivo y está presente en todas las etapas de la vida. Son consecuencias de la acción del tiempo sobre los seres vivos y esas consecuencias son cambios funcionales, cambios fisiológicos, cambios biológicos, y cambios sociales. Este proceso genera cambios que pueden ser favorables o pueden no ser favorables según la percepción de la persona, según las experiencias que haya vivido, los estilos de vida que haya tenido y la adaptación a los cambios y a las etapas. Estos son determinantes que definen el tipo de vejez que cada persona puede desarrollar, entendiendo que puede presentarse la vejez de forma patológica o de forma normal o de forma óptima.
La vejez de forma patológica está asociada a enfermedades crónicas. La normal, pues, un envejecimiento sin discapacidad que afecte el bienestar de la persona mayor, y óptimo, pues, donde hay un estado de satisfacción y de éxito. Vemos aquí que la OMS define la salud como un estado en el que existe una situación óptima de bienestar físico, mental y social, y no solamente como una ausencia de enfermedad, es un equilibrio entre lo mental, lo físico eh, y lo social. El concepto de una persona mayor sana no está ligado siempre a la ausencia de la enfermedad, ya que, como también lo indica la OMS, la salud de la persona mayor se mide también en términos de función. La salud se debe ver desde un marco biopsicosocial. El envejecimiento saludable es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. El término de bienestar, este término se considera algo subjetivo y abarca cuestiones como la felicidad, como la satisfacción, como la realización plena. La OMS también define la capacidad funcional como todos los atributos relacionados con la salud que le permite a una persona mayor ser y hacer todo lo que es importante para ella. Se compone de la capacidad intrínseca, que son todas las capacidades físicas y mentales, como actividades como caminar, como pensar, como ver, como oír, como recordar. Entonces, se compone de esa capacidad, del entorno y de la interacción entre la persona y ese entorno. La presencia de enfermedades, por ejemplo, la pérdida de movilidad, la deficiencia visual, el deterioro cognitivo, los síntomas depresivos, la desnutrición, los traumatismos, los cambios relacionados, por ejemplo, con la edad, todos estos tienen una alta influencia en estas capacidades intrínsecas, generando así un deterioro en su funcionalidad, en su autonomía y en la calidad de la vejez. La vejez, al ser la última etapa del ciclo vital, es el resultado de todas las vivencias que están derivadas de las etapas anteriores. En esta etapa, esa etapa de la vejez es una etapa donde hay un impacto mucho mayor en la salud como consecuencia de otros factores como el estilo de vida que ha llevado y ya pues el deterioro físico natural. El envejecimiento, es importante tener en claro que el envejecimiento no es una enfermedad, pero que durante la vejez existe una disminución de esa reserva fisiológica. ¿Qué quiere decir? De la capacidad que tiene el organismo para defenderse, para adaptarse, para recuperarse de la enfermedad. Por eso existe en esta etapa una mayor predisposición a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. Y todas las afecciones a las que están expuestas las personas mayores y la alta prevalencia de desarrollar síndromes geriátricos son los que aumentan la posibilidad de que ellos acudan a los servicios, a los diferentes servicios asistenciales. Entonces, por eso vemos acá que nos surge esta pregunta de cuál es el papel de la fisioterapia en el cuidado de la persona mayor. La fisioterapia, ¿en qué se centra? En la prevención y en la rehabilitación de las diferentes patologías que pueden presentar las personas mayores, como enfermedades cerebrovasculares, patologías osteoarticulares, la propia hospitalización, enfermedades crónicas o enfermedades degenerativas, o incluso también déficit que son sensoriales, coordinación, alteración de equilibrio, las cuales van a limitar su movilidad y su capacidad para realizar todas las actividades de la vida diaria. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo desde la fisioterapia? El principal, al igual que el resto de todo el equipo que interviene en el proceso de atención de las personas mayores, dentro de esos objetivos está mejorar la calidad de vida de las personas mayores, tanto dentro de su microambiente, que viene a ser como el hogar, y dentro de su macroambiente, que es la comunidad. Facilitar también todas sus aptitudes
funcionales, psicológicas, psicomotrices, contribuyendo también a un envejecimiento satisfactorio y saludable. Y sobre todo dándoles lo que las personas mayores más ansían, que es su autonomía, su dignidad y su independencia. Y vivir unos añitos más, pero con menos discapacidad, menos dependencia y que sean más autovalentes. Entonces vemos aquí los beneficios que trae la fisioterapia en las personas mayores. Nos ayuda a combatir la falta de actividad y mejorar su movilidad física. Contribuye también a recuperar la flexibilidad y la masa muscular, además de fortalecerla. Mantiene la autonomía de los movimientos, reduce el dolor y puede llegar a retrasar el avance de la patología en algunas ocasiones. Mejora también, nos ayuda también a mejorar la coordinación, el equilibrio, reduciendo el riesgo de lesiones producidas por caída, y creo que una de las más importantes es que contribuye a la salud mental. Entonces vemos que todos los cambios que son están asociados al envejecimiento, el estado cognitivo, el estado emocional, la capacidad funcional, todo lo que son los factores sociofamiliares, el estado clínico, la pluripatología o la polifarmacia, son factores que influyen en el estado de salud de las personas mayores. Entonces vemos aquí que la fisioterapia en las personas mayores tiene dos funciones, una función preventiva y una función terapéutica. La función preventiva actúa básicamente en las personas mayores sanas para evitar las complicaciones derivadas del sedentarismo. Está conformado por diferentes programas de revitalización geriátrica y también por actividades como deportes y diferentes técnicas corporales. En cuanto a la función terapéutica, tenemos que actúa sobre las personas mayores enfermas, y lo recomendable es que sea lo más pronto posible, lo más precoz posible, para poder evitar las complicaciones derivadas del reposo prolongado y optimizar y restaurar pues, el estado funcional de la persona mayor. Vemos que tenemos la valoración geriátrica integral. Esta valoración es multidimensional porque toma la dimensión clínica, abarca la dimensión clínica, la dimensión funcional, la dimensión mental y la dimensión social. Esta valoración también es interdisciplinaria porque pues intervienen diferentes profesionales, y es dinámica porque esta es una valoración que es constante. La valoración geriátrica integral permite evaluar los componentes mentales, clínico, sociofamiliar y funcional. El mental, pues que incluye el componente cognitivo y anímico, el componente clínico que incluye todo lo que tiene que ver con su estado físico, el componente sociofamiliar que comprende todo lo que tiene que ver con su apoyo familiar, sus redes de apoyo, la parte social y económica. Y a nivel funcional permite conocer de forma completa y un poco más profunda cuál es el estado de salud de la persona mayor y qué factores son los que determinan y que van a condicionar también el proceso de rehabilitación. La valoración geriátrica en fisioterapia entonces tiene como objetivo cuantificar en términos funcionales los problemas biopsicosociales de las personas mayores y también la capacidad con la que cuentan para su proceso de rehabilitación, y así poder desarrollar de forma más personalizada los ejercicios e intervenciones que le permitan a esa persona mayor valga la redundancia, una mayor independencia para poder lograr todo lo que tiene que ver con su potencial humano y su potencial social. La idea, ¿cuál es? La idea es que se haga intervenciones antes de que, antes que las diferentes patologías o síndromes geriátricos provoquen algún tipo de instauración de alguna disfunción que ya pues va a ser mucho más compleja de corregir. Vamos a mirar entonces el tema de la evaluación funcional. Entonces vemos que esta exploración física está dirigida de acuerdo a unas maniobras. Entonces
Se puede comenzar con estas pruebas que son muy sencillas y muy rápidas y así podemos nosotros seleccionar qué estructuras musculoesqueléticas se deben explorar con mayor detenimiento. Entonces vemos, por ejemplo, una acción sencilla puede ser agarrarse las manos detrás de la cabeza y eso nos va a permitir mirar cómo está su rotación externa, su abducción de hombros, su flexión de codo y nos va a poder también dejar ver cómo están sus actividades de la vida diaria, si están afectadas, por ejemplo, le limita para, por ejemplo, realizar acciones de vestirse todo lo que es la parte superior, poderse arreglar, poderse bañar, hacer tareas de la casa. O, por ejemplo, otra de las maniobras puede ser colocar el tobillo sobre la rodilla opuesta y eso nos va a permitir mirar cómo está su flexión de cadera, la flexión de la rodilla también y la rotación de ella. Nos permite mirar qué actividades de la vida están afectadas, como por decir algo, la marcha o el baño, el aseo, si le limita para acciones también de vestirse del miembro inferior, para subir o bajar escaleras y equilibrio. También puede ser, por ejemplo, actividades como agarrar una hojita, se la damos en la mano y se la jalamos intentando evitando que esa persona, pues, que le quitemos esa hoja, eso nos va a permitir mirar cómo está la fuerza de agarre, de pinza, y nos permite mirar actividades de la vida diaria como, por ejemplo, cocinar, alimentarse, arreglarse y tareas de la casa. Ahí hay diferentes maniobras que utilizamos para esa exploración. En cuanto a la evaluación del sistema musculoesquelético, entonces esta evaluación se realiza por medio de la inspección. Allí entonces miramos la estática corporal, cómo está la simetría de su raquis, cómo está el aumento de la lordosis o de la cifosis. Cuando realizamos la palpación, entonces miramos cómo está su tono muscular, si hay contracturas, si hay derrame articular, si hay algún tipo de signo inflamatorio, cómo está si hay protrucción de su material de osteosíntesis. En el balance articular lo miramos de forma pasiva y activa, miramos cómo están sus rangos de movimiento, usamos una reglita especial que se llama goniómetro. A nivel articular, entonces nosotros lo que hacemos es originar cierto estrés en todos los rangos de movimiento y para mirar el balance muscular, pues aplicamos una valoración de la escala funcional que mide la fuerza muscular. En cuanto a la evaluación funcional, entonces va dirigida a recoger toda la información sobre la capacidad de la persona mayor para poder realizar su actividad habitual y mantener su independencia en el medio que se encuentra. Mide la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria son todas las acciones básicas de autocuidado, como comer, vestirse, levantarse, bañarse. También mide las actividades instrumentales de la vida diaria, evalúa si las personas, si la persona mayor, esa persona mayor puede vivir sola o sin ayuda, si puede preparar su comida, si puede usar el celular, si puede usar los medios de transporte y pues otras actividades. También evalúa las actividades avanzadas de la vida, se evalúan las actividades de la vida diaria, que son las actividades que permiten la participación de las personas, nos permite hablar cómo es la participación de esas personas mayores dentro de las actividades de su comunidad, como por decir algo, realizar actividades de ocio y tiempo libre, el juego, la educación, el trabajo, si participan en actividades de jardinería, actividades musicales, aún en actos religiosos. Conforme avanza el grado de deterioro funcional, aumenta también el riesgo de mortalidad, aumenta también el número de ingresos hospitalarios, la estancia media, las visitas médicas, el consumo de fármacos, el riesgo de institucionalización y la necesidad de mayores recursos sociales, como en este caso vendría a ser requerir pues mayores acciones de cuidado.
Los objetivos entonces finales de esta evaluación funcional, ¿cuál es? Determinar el nivel y las causas que originaron ese deterioro funcional para poder de así revertir o evitar un mayor deterioro. También nos permite tomar decisiones frente a los cuidados e intervenciones más apropiadas, nos permite definir el manejo, evaluar la severidad de la enfermedad y percibir factores con respecto a la misma calidad de vida de esa persona mayor. También nos permite determinar el grado de independencia, o sea, mirar qué cosas puede hacer por sí mismo. Las escalas más usadas para evaluar las actividades de la vida diaria, nosotros usamos el índice de actividades de la vida diaria de Katz, el índice de Bartel y la escala más usada para evaluar las actividades instrumentales es el índice de Lawton y Brody. La rehabilitación y la fisioterapia aplicada a las personas mayores debe tener unas cualidades específicas que son para combatir el síndrome de encadenamiento e inmovilidad, pues, debe ser precoz para poder combatir el síndrome de encamamiento o inmovilidad, que aunque no es exclusivo bien de las personas mayores, son los que más lo sufren con mayor frecuencia debido a las diversas enfermedades causantes más habituales y además porque el envejecimiento acelera y agrava los cambios que se presentan en el síndrome de encamamiento, pudiendo generar así un estado de postración. Por ejemplo, cuando una persona mayor, digamos, presenta osteoartritis de rodillas, la persona mayor puede tener una marcha de pronto más lenta y con dificultad en el caso de no tratarse y de no mejorarse, ¿sí? Esto llevará a que a una menor actividad física y poco a poco va a llevar a un reposo en cama o al síndrome de encamamiento. Otro ejemplo de ese estado de postración o este síndrome de encamamiento puede ser las múltiples, por ejemplo, causas de inmovilidad progresiva o crónica, como la disminución en su capacidad cardiovascular o pulmonar, si presenta algún dolor a nivel de miembros inferiores de pronto por alguna artritis, por alguna neuropatía o aún, por ejemplo, por los mismos juanetes, también puede causarle llegar a generar algún estado de postración. Un Parkinson también, lo que son, por decir algo, los mareos crónicos, ¿sí? Los vértigos, también, por ejemplo, como efecto de medicinas de consumo crónico, la pérdida de fuerza muscular por desnutrición y sarcopenia, también puede generar este síndrome de encamamiento, el miedo a caerse de una persona mayor después de haberse ya tenido un evento de caída también puede generar ese estado de postración, favorecer este estado de postración. También tenemos entonces que sea discontinua, ¿sí? Otra de las cualidades es que sea discontinua. Entonces las sesiones deben ser progresivas, deben ser fragmentadas por periodos cortos, intercalados con periodos de descanso. También debe ser personalizada. El programa de rehabilitación y fisioterapia se debe adaptar a cada paciente, enfocarse en lo que puede esa persona mayor hacer, más no en lo que esa persona mayor puede hacer y en la reserva de lo que todavía, de lo que todavía hay. También debe ser progresiva porque el programa de rehabilitación y fisioterapia se debe continuar en la casa, se debe ajustar periódicamente para que se vayan aprovechando todos esos logros funcionales que se han ido adquiriendo y esto requiere algo muy importante que es la colaboración de los familiares, la colaboración de ese cuidador y de todo el equipo también interdisciplinario que interviene en su proceso de manejo. No que no sea segregativa, entonces cuando sea posible integrar a la persona mayor con pacientes más jóvenes. El objetivo fundamental de la rehabilitación se centra en conseguir una movilidad útil para poder suplir o compensar todas las necesidades, alcanzar su autonomía en la realización de las actividades de la vida diaria.
Y finalmente buscamos cooperación y confianza del paciente, ¿sí? Crear como esa empatía para poder tener como una mejor adherencia de ese tratamiento. El plan de trabajo de intervención apropiado va de acuerdo a la evaluación funcional correcta, considerar la capacidad y el estado funcional de esa persona mayor, tener claras las comorbilidades, incluir los deseos del paciente, es importante plantear los objetivos que sean alcanzables, tener una adecuada, dar una adecuada prescripción del ejercicio en esa persona mayor, de acuerdo pues a lo que dijimos anteriormente, y tener que sea una adecuada, tenga una adecuada progresión. El plan de trabajo y la intervención se establece de acuerdo al contexto de intervención. Puede ser primaria, secundaria, como vemos ahí, terciaria, cuaternaria, y vemos que a medida que avanza el nivel de intervención, pues el manejo se va a modificar de acuerdo a la condición de salud de esa persona mayor. Vemos que, por ejemplo, en un nivel primario, secundario, se maneja todo lo que son el contexto de intervención, son factores de riesgo, es todo lo que es promoción y prevención, mientras que ya, por ejemplo, en una cuaternaria ya está la persona mayor con, digamos, patologías establecidas degenerativas, incluso puede ser terminales, con una polipatología crónica. Entonces, vemos que la actividad física no solo es positiva para el cuerpo, sino también beneficia en la salud mental y el bienestar. Incide en la calidad de vida, en la fragilidad biológica y biopsicosocial, incide en la sarcopenia, que ya sabemos que es la pérdida de masa y fuerza y funcionamiento de los músculos de forma gradual de las personas mayores, incide también en la funcionalidad de las actividades básicas, instrumentales y avanzadas, en el estado cognitivo, en el estado anímico, influye en la presión arterial, en el peso, en el índice de masa corporal, en la fuerza muscular, en la flexibilidad, en la capacidad aeróbica, en el equilibrio, también influye en la fragilidad. Y ya como consideraciones importantes en la fisioterapia de la persona mayor, entonces a la hora de realizar la intervención de fisioterapia se debe tener en cuenta que la estructura de intervención, la cual debe contar con un tiempo establecido, una frecuencia, un número de sesiones y una prescripción adecuada de los ejercicios a realizar. La estructura de la sesión, una estructura de la sesión, la cual debe contar con una duración de cada de ella, un momento, ¿sí? Que cuenta con un inicio, un centro y una vuelta ya como a la calma. Y un énfasis. El énfasis puede ser lúdico, puede ser participativo, utilizando implementos de bajo costo. No es necesario instalar un gimnasio con equipos de última tecnología, sino con cosas que en la casa aún podemos tener o que no los podemos adquirir y que pues no son tan costosos. Planes caseros son actividades, son como tareitas que se deja para que la persona mayor o su acompañante, su cuidador o su familia le ayuden a realizar. Y las evaluaciones periódicas de valoración gerontológica integral. Tengo acá un fragmento de una entrevista que se le realizó a una psicóloga que se llama Sacramento Pinazo. Ella era presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología. Ella indica que los fisioterapeutas son expertos en el ejercicio y ayudan a las personas para optimizar sus capacidades físicas. Una parte importante de su trabajo es ayudar a las personas a permanecer activas a medida que envejecen. El fisioterapeuta tiene mucho trabajo que hacer
en el servicio de atención a domicilio con apoyo, como apoyo a los cuidadores no profesionales, sobre todo los familiares, en las residencias y en la atención hospitalaria y en las clínicas privadas. Esto era lo que les tenía para compartir la noche de hoy. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Andrea, muchísimas gracias. Estas son las consideraciones que debemos tener para nuestro trabajo diario. Veo que hay una mano levantada, no veo. Ah, Fanny, ¿qué más? La tengo aquí a mi lado en mi pantalla. Fanny, por favor, aprovechemos el momento. Buenas noches. Ay, muchas gracias por la charla porque excelente e interesante, pero a mí me llamó mucho la atención lo del síndrome del encamamiento. Entonces quisiera preguntarle a la doctora si un adulto mayor, digamos, ¿cómo lo digo yo? Esa etapa, porque, por decirlo así, no sé si estará mal dicho, el paciente o el adulto mayor lo supera o digamos, en palabras mías, la persona ya queda en cama, o lo entendí mal. ¿Sí me hice Hola, entender? sí señora, sí, Gracias. depende, o sea, depende del contexto en el que se encuentre, porque también depende el tipo, la valoración funcional, ¿cierto? Por ejemplo, si ya está en la última, por decir algo, en las últimas etapas o fase de un Alzheimer. O sea, eso ya el encamamiento, digamos, como que ya no se podría revertir, ¿sí? Ya es más, digamos, como la intervención ya va más ligada como a mantener el estado de la piel, pues mantener Mm, como esa capacidad cardiovascular, evitar ese desacondicionamiento físico. ¿M? Pero si ok. por decir algo de la persona mayor es derivada, por ejemplo, por una caída, ¿sí? Que le dio, Sí, ya no se levanta porque le da miedo volverse a levantar. Fíjate que tenía la cámara apagada, qué pena. ¿Sí? tranquila. Entonces, ahí es más fácil, un poquito más fácil la intervención, ¿sí? O de pronto por un Ok. posoperatorio de un reemplazo de rodilla o de cadera. Sí, es más fácil manejar e evitar ese síndrome de encamamiento que ya, por ejemplo, o por decir algo en un paciente con un cáncer Ay, sí, terminal, también ya es terrible. más difícil Preciso. como evitar ese encamamiento. Mm, No sé si quedó claro. Eh, Andrea, Hola. hola, ¿cómo estás? Un poco para ayudar ahí y para comentar, no para ayudar, porque yo de fisioterapia solamente No. considero todo el aporte que hace, pero en cuaternaria, como habló Andrea, cuando estamos Ajá. en esas patologías que ya están, digamos, en un grado muy alto, aún en terminales, o sea, estamos en paliativos terminales, mire que el conocimiento de un cuidador sobre la fisioterapia es muy importante porque hace una cosa que se llama el movimiento. Eso Ujú. fisiológico que es el movimiento y que te puede ayudar a comunicar. Desde un dedito, cuando nosotros aprendemos que un dedo puede, Andrea lo explicó durante todo el proceso, lo que yo pueda utilizar de la reserva que haya fisiológica de movimiento. Entonces, aprender a usar en casos extremos los dedos, los movimientos, ayuda muchísimo, muchísimo para la comunicación con el paciente, para lo que se llama calidad de vida en esas circunstancias. Y entonces esto es muy importante, o sea, la fisioterapia hasta último, voy a usar la palabra último momento con técnicas y aplicación. Muy importante lo que digo, profesional, conocer. Yo sé que al final de día estamos hablando de muchos, digamos, o de cierto encamamiento de la piel y todo, pero para eso también es muy importante conocer la funcionalidad, eso que nos dijo Andrea durante todo ese proceso. Y hay otra cosa, en estos procesos de persona mayor, como vamos creciendo, vamos hacia la mayoría de todas las condiciones y digamos de todos esos declives, todo es un logro y es un logro maravilloso. O sea, de pronto Así.
Eso es muy importante y eso significa calidad de vida. Ahí ya dejo de meter la cuchareta. Y mantener uno, o sea, yo digo, así es así esa persona mayor que estamos cuidando de 2 pasos, no importa. O sea, no es que porque Dios, ay, no, así de 2 pasos, así de vaya de la silla a la puerta de la cocina, eso es ganancia, estamos manteniendo, estamos evitando llegar a esa postración. Entonces a veces nosotros, ay, no se pare porque es que, no, eso mejor hay quietico, eso hay que, no, o sea, camine, así sea que me duele un poquito, que me duelen las manos, no importa, venga, ayúdeme a cosas muy sencillas, o sea, no necesita, yo decía, no necesita no tener un gimnasio, o sea, venga, ayúdeme, cosas tan simples como ayúdeme a desgranar unas alberjas. Venga, vamos a amasar, esto vamos a hacer unas arepas. Ahí estoy haciendo ejercicio, ¿sí? O sea, ayúdeme aquí a limpiar esto, a alzar esto. Entonces, o sea, con lo poquito que hay, podemos preservar. Eso es muy importante. Excelente. Doctora Andrea, muchísimas gracias. Una presentación excelente. Ahí Gracias. estaba leyendo en el grupo y el doctor Cristian, pues muy amablemente compartió en el chat la presentación, pero el día de mañana estaremos compartiendo las presentaciones de las conferencias en el grupo del seminario. Doctora Andrea, muchísimas gracias. Excelente tu presentación. Un abrazo, cuidador. Es un gusto, Siguiendo, muchas gracias. no, a ti. Siguiendo con el orden, vamos a seguir con un tema muy importante y que lo manejará. Creo que no hay una persona más especial para esto que nuestra gerontóloga Gloria Carrión, directora de la red en Ecuador, y es el tema de la humanización. Eh, Algo que en el sector salud, lamentablemente en toda nuestra Latinoamérica, lo han dejado como a un lado y prefieren la parte biológica y que la científica. Resulta que estamos trabajando con personas y para personas y la humanización es fundamental. Yo no necesito hacer más presentaciones de Gloria, antes ya Gloria me tiene que presentar a mí. Gloria, muchísimas gracias. El auditorio es tuyo. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación y la verdad que para mí es un honor poder participar con ustedes. Temas tan bonitos. Y bueno, para este día es la humanización. Creo que es importantísimo que cuando nosotros hablamos de humanización podamos pensar también o pensemos qué es la deshumanización. Porque muchas veces nosotros hablamos de humanizar, pero no sabemos qué es humanizar. Pero si nosotros hablamos de deshumanizar, creo que es más fácil para nosotros poder entender en este caso qué es la humanización, porque si nosotros lo ponemos con ejemplos, digamos así, para nosotros creo que sí es bastante más fácil entender. Entonces, normalmente nosotros a veces escuchamos a las personas que se quejan, les escuchamos que de pronto les duele y eso parece que como que no, ya nos hemos acostumbrado en cierta forma a escucharlos, ¿no? Entonces, es importante en este caso que podamos entender qué es esto, ¿no? Yo no sé si están viendo mi pantalla. Sí, Gloria, si la puedes maximizar mejor, pero ya la Sí, estamos viendo. señora, sí se ve. Porque yo ni sé qué hice, pero aquí se me dividió como en 3 cosas. Bueno, entonces les decía, a ver. Bueno, le voy a dejar ahí porque no le puedo hacer más grande. Tranquila que alcanzamos a leerlo. Ah, ya. Entonces les decía que es importantísimo que nosotros
hablemos también de deshumanización para poder entender en este caso qué es la humanización. Entonces, cuando nosotros a veces escuchamos a las personas que se quejan como que ya no se nos da nada, es una forma de deshumanizar, de que nos hemos deshumanizado. Cuando nosotros les privatizamos las cosas que ellos necesitan, por ejemplo, es otra forma de deshumanizar. Pacientes o personas que a veces necesitan unos anteojos y no los tienen, la misma medicina, a veces por no gastar, porque ya para qué, cuando necesitan audífonos o algún implemento o aparato que les puede ayudar en el desplazamiento, por ejemplo. En esos casos, mire, esto, si nosotros no estamos pendientes de darles lo que necesitan, eso es una forma de deshumanizar, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que son discriminados, comparados con cosas, comparados incluso hasta con animales. Eso es otra forma de deshumanizar a los seres humanos, la indiferencia, que a veces nos hablan y a veces se los manda callar y decir, no, tú no sabes, que mejor cállate. Esa es otra forma de deshumanizar. Entonces, sí es importante en este caso que nosotros aprendamos sobre todo el comportamiento de seres humanos para seres humanos. Sí, es ayudar en este caso, la humanización, entonces, es ayudar a la persona a caminar en el sentido de su propia vida. Creo que ese es como el ejemplo más, o el concepto más básico, ¿no? Ayudar a la otra persona a caminar en el sentido de su propia vida. Todos nosotros buscamos caminar bien, caminar en bien de nosotros mismos. Ahora, si yo estoy con otra persona, tengo que caminar en el sentido de su propia vida. Hacerme yo con la otra persona, ¿sí? Entonces, es la acción de hacerme humano, familiar, afable, comprensible, de escuchar, de cuidar, de poder incluso compartir hasta las mismas vivencias o dolores que tiene la otra persona. Creo que esa es la forma más bonita de poder entender a otro ser humano, ¿no? Entonces, aquí las personas que necesitan una relación social, recordemos que la persona mayor, casi en su mayoría, son personas que están siendo aisladas, que no son escuchadas, que muchas veces una persona que tiene una demencia, por ejemplo, ya no se le toma en cuenta. Entonces, estas personas son las que necesitan que más nosotros humanicemos, en este caso, el cuidado, que nosotros humanicemos más el trato con esas personas, de poderse sentar, de poderle escuchar, de poderle tomar la mano, de poder incluso sonreír con esta persona, escucharle incluso hasta sus propias quejas. Yo creo que es lo más bonito que nosotros podemos dar calidez humana, dar calidad de nuestro tiempo, como es el caso del grupo de personas mayores que necesitan compañía, que a veces no tienen con quién conversar, y qué más bonito de nuestra parte sería de podernos acercar a esta persona y escucharla, de poder estar con ellas un momento, compartir el tiempo, compartir. Ese es la palabra compartir, es creo que la forma más humana de humanizar. Entonces es importante eso, ¿no? Otra cosa, nosotros, ¿qué debemos humanizar? Mire que nosotros a veces pensamos que únicamente es humanizar a la persona como tal y no. Mire que aquí entra todo lo que es, primero sí, el trato, la relación que debemos tener con esta persona a quien nosotros tratamos, cuidamos, acompañamos. Pero el servicio, mi servicio de acompañamiento tiene que ser humano. ¿Sí? Entonces yo si estoy con esta persona, tengo que escuchar, tengo que cuidar, tengo que hacer las actividades como tal, con responsabilidad, con amor, pero que sea humano para otra persona. Recordemos que no somos cosas ni robots ni nada de esas cosas, sino estamos prestando nuestro servicio a otro ser humano. Humanizar el espacio y el tiempo donde vive. Miren los espacios donde, ¿qué es humanizar un espacio? Quitarle las cosas que le estorban, dejarle espacio donde pueda caminar, la misma luz, que pueda ver la luz que entra por la ventana, que pueda salir al jardín, mirar una flor, los espacios, o sea, que no esté encerrado en cuatro paredes, el baño,
que es humanizar el espacio del baño, la privacidad que debe tener en el baño, que no esté mojado el piso. Mire, todas esas son cositas que aparentemente uno las puede ver en otros temas, como decir la seguridad de la casa de las personas mayores, pero eso es humanizar. Si yo estoy pendiente de dónde vive el adulto mayor, cómo está el espacio donde él vive, eso es humanizar el espacio, que se sienta a gusto, que se sienta seguro. El tiempo, incluso el tiempo que nosotros llamamos de ocio, el tiempo que les sobra. Ellos tienen mucho tiempo porque ya no tienen que ir a una oficina a trabajar de pronto en el campo o lo que sea, ya no tienen harto tiempo. En este tiempo de ocio que ellos tienen, humanicémosle. Primero haciendo actividades con ellos, actividades de acompañamiento, actividad, lo que es la terapia física, la actividad física, lo que decía la doctora hace un ratito. Es importante que el paciente no esté sentado en un rincón ahí donde no le dé frío, donde no estorbe. No, la humanización está en poder o en hacer con esta persona actividad física, actividad cognitiva, hacer actividades que le gusten, que le llamen la atención, bailar, llevarle a caminar. Eso es humanizar el tiempo de ocio que ellos tienen, porque la verdad tienen mucho tiempo libre. Entonces, si nosotros ocupamos bien este tiempo, el espacio igual, esta persona va a sentirse, va a sentir que de verdad es un ser humano. Pero para nosotros poder humanizar el tiempo, el espacio, la persona como tal, los cuidados, nosotros debemos llenar unas características que en el campo de la humanización, ser cercano. Creo que es lo más importante acercarnos a la persona, no estar más arriba de ellos, por ejemplo, podernos agachar, tomar desde la mano, ponerle la mano en la espalda, darle una palmada, darle un abrazo, una palmadita, no palmadota, un abrazo, sí, poderle escuchar, estar cercano a la otra persona, que cuando llama yo pueda estar cerca, no dejarle llamando o timbrando tanto tiempo, ser digno. Mire que eso es la persona, tanto nosotros como la otra persona a quien nosotros atendemos o cuidamos, somos seres dignos de ser bien atendidos, de ser escuchados, de ser valorados, ser afectuosos. Nosotros debemos ser afectuosos, lo que les decía, acercarnos, que ellos sientan que nosotros lo hacemos con cariño, con amor. Creo que eso es importante, con caridad, con el corazón. Ser caritativo, eso es importantísimo. Mire que cuando nosotros le ponemos ese toquecito de caridad, caridad en el sentido de uno darlo con el corazón, porque en cierta forma la misericordia es lo mismo que la caridad. Y cuando nosotros hablamos de misericordia, somos con el corazón, hacemos cualquier cosa, ¿cierto? Ser solidario. Nosotros debemos aprender a ser solidarios, a compartir lo que somos y lo que tenemos, lo que sabemos, somos y tenemos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a dar y a compartir todas estas cosas, es más fácil que nosotros podamos trabajar, podamos atender a una persona en forma humana. Nuestra actitud, es importante la actitud, cómo yo estoy, cómo yo trabajo, cómo yo atiendo, cómo yo cuido a otro ser humano, la comprensión empática. A veces hablamos mucho de esta palabra, la empatía, que tenemos que ser empáticos. Uno abre cualquier cosa que publica y uno es que falta empatía o hay que ser empáticos, pero sabemos qué es la empatía y a veces ya como que nos hemos cansado de oír ponerse en los zapatos de la otra persona. O sea, mire que yo creo que la empatía, nosotros debemos entender a esta o comprender a esta otra persona con empatía es, sí, de verdad, tratando de ponerme en el lugar, porque qué difícil es ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no es cierto? Y pensar si fuera yo la persona que está allí sentado, que está encamado, lo que sea, cómo me gustaría que me atendieran, cómo me gustaría que se acerque la otra persona hacia mí. Creo que eso es una parte de poder entender al ser humano. La aceptación incondicional. Creo que es importante, nosotros ni siquiera deberíamos poner condiciones, sobre todo cuando nos toca a veces atender a lo que es la misma familia, nuestros seres queridos, padres, hermanos o familia, lo que es igual a un ser humano que no es nada para nosotros, que no es familia, pero se merece una aceptación incondicional, que seamos auténticos. Es importante eso, la no apariencia. La autenticidad de nosotros en el servicio es importante.
porque nosotros estamos haciendo las cosas auténticamente libres, auténticamente convencidos de lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? La no apariencia es importante. Facilitar la comunicación. Un cuidador, una cuidadora, debemos ser expertos en lo que es la comunicación, expertos en escuchar, una escucha activa, expertos en poder empezar un diálogo, porque a veces no se puede romper, como se llama el hielo que nosotros decimos, para romper el hielo. A veces nosotros deberíamos ser expertos en eso, sí acercarme a la otra persona y empezar de pronto un diálogo cuando hay esa parte fría, digamos que aparentemente no es, no me puedo acercar a la otra persona no se puede acercar a mí, yo me acerco a la otra persona para que la otra persona pueda expresarse. Entonces, ahí viene lo que es la escucha activa. Yo debo escuchar activamente, poner atención a lo que me dicen para también poder contestar de pronto una pregunta, una consideración holística de la persona. Recordemos que la persona no es solo cuerpo. La persona tiene la parte intelectual, la parte emotiva, la parte espiritual, la parte física, la parte social, o sea, es un todo, es un ser humano íntegro. Por eso nosotros en la red hablamos de lo que es la capacitación para hacer una atención integral, no solo la parte física, por ejemplo, porque cualquiera puede bañarle y darle de comer y darle las pastillitas, pero lo que es entender, ser comprensibles, comprensivos, aceptar, atender con misericordia, con cariño, con responsabilidad, aprender a dialogar, a escuchar. Eso es como el complemento de lo otro, ¿cierto? Entonces, recordemos, el ser humano es un ser integral, no es una parte. Nosotros debemos aprender a atender en forma integral, ¿no? La escucha activa es la comprendiéndolo de forma cercana. Es importante esta parte, entender y comprender en una forma cercana. Creo que a veces en lo que es la comunicación nos enseñan que debemos estar a la misma altura, que debemos acercarnos, ponernos de frente, dialogar si de pronto la persona no me escucha, dialogar, incluso hacerle algo de mímica para que me entienda. Creo que es lo más básico que nosotros podemos tener en lo que es la escucha activa, que sepa la otra persona que le estoy poniendo atención, que no estoy ahí por estar, ¿no es cierto? Respuesta empática, poniéndonos en su lugar. Yo creo que cuando uno nos ponemos en el lugar de la otra persona, podemos entender, podemos comprender. La personalización, solamente centrarnos en ese momento en la persona con quien estamos hablando, porque a veces estamos aparentemente de cuerpo, pero el pensamiento está a veces en otro lado. Entonces, debemos estar totalmente en lo que estamos, ¿no? La motivación, poder de pronto hacer un cambio, dar una solución de problemas sencillos, sobre todo cuando nos cuentan sus problemas o a veces se quejan, o incluso un paciente con una demencia que a veces ellos solo se quejan. Entonces, poderle nosotros escuchar y de pronto dar algún tipo de solución sencilla que ellos sientan que de verdad valió la pena hablar con nosotros, que seamos asertivos, aprender a decir no, ¿sí? Es importante sin molestar al otro. Sí, en este caso, yo puedo, en la escucha, mientras escucho, puedo hacer un diálogo y también puedo, incluso en estos momentos, así como puedo aceptar, también poder expresar las cosas de una forma, por ejemplo, algo que no está bien, de poder decir. Aprender a dar prioridad a los sentimientos. Creo que es importante. Mire, que no hay cosa más terrible que el sufrimiento moral de un ser humano. El sufrimiento porque de pronto le duele, sí, con una pastilla, con un medicamento se le calma un dolor, pero lo que es la parte un sufrimiento que la persona esté teniendo, un sufrimiento moral, esto le hace sufrir mucho y le desgasta a la persona. Entonces, cuando nosotros aprendemos a dar prioridad a lo que son este tipo de problemas, cuando nos acercamos a la otra persona y somos capaces de poderle ayudar, de poderle entender, de poderle comprender, de dejarle que llore, incluso de poder escucharle, yo creo que ellos descansan, incluso nosotros nos volvemos para ellos más cercanos. Entonces, es importante esta parte mientras nosotros estamos con el adulto mayor, o sea, a tratar de hacer todo esto
para lograr humanizar nuestra labor, ¿cierto? Los elementos que intervienen en lo que es la humanización es el saber. Creo que nosotros debemos cada día estar capacitándonos, leyendo. El saber es importante, saber cómo lo hago, saber por qué lo hago, en los procesos que debo seguir, los pasos. Todo esto es importante. Tener el conocimiento básico, por lo menos, para poder ayudar a la otra persona. Pero cuando yo sé, debo saber hacer. Eso también miremoslo desde esta forma, porque yo puedo tener muchos conocimientos en la cabeza, pero no los puedo compartir, no lo puedo dar. A veces puede ser por problemas que uno se ha creado o a su vez porque nosotros no somos capaces de salir de nuestra zona de confort. Entonces, saber hacer, porque puedo, como les digo, puedo tener mucho conocimiento, pero si no soy capaz de darlo, este conocimiento, de transmitirlo, de poderme acercar a la otra persona, si yo sé que el diálogo se hace de esta forma, pero no lo hago, entonces es importante crear habilidades. Eso también, cuando nosotros cuidamos a un ser humano, a una persona mayor, tener habilidades. Un paciente con demencia que no le gusta bañarse. Yo tengo que crear habilidades propias conociéndolo al paciente. Yo sé que si a mi paciente, a mi persona mayor, yo le digo, mire que vamos a estrenar este vestido y vamos a salir, o por ejemplo, vamos a salir a comer un helado, entonces vamos a bañarnos primero y se baña. Entonces, de pronto, él no se va a acordar en la siguiente vez que yo le vuelva a decir lo mismo, pero nosotros debemos crear habilidades de atención y a veces, en este caso, en pacientes con demencia, ahí sí que necesitamos de verdad habilidades para a su vez nosotros ayudarle a las personas, sobre todo en este tipo de actividades, ¿no? Saber ser. Nuestras actitudes nos deben llevar al saber ser, porque a veces podemos tener todo, ¿no? En la mente podemos tener habilidades, pero tenemos que aprender, en este caso, a ser, porque creo que como seres humanos, siempre yo tengo en la concepción mía, todos somos iguales, ¿verdad? Entonces creo que nadie es más que nadie. De pronto uno tiene algo más de dinero o de conocimientos, pero en la realidad nosotros como seres humanos todos somos iguales. Entonces, nuestras actitudes deben ser eso, de poder ver a la otra persona como mi semejante, porque así es mi semejante. Yo no soy más que la otra persona. Entonces, cuando yo veo a las otras personas que igual yo soy un ser humano como la otra persona, puedo acercarme, puedo hacer las cosas, hacer las actividades, puedo darme, sea que en este caso lo que es la humanización puede ser de verdad en forma humana. Entonces, cuando yo siento o yo soy otro ser humano, entonces puedo comprender a la otra persona. Entonces, es importante esta parte, que debe haber valores en la humanización, como el respeto, la humildad, los buenos sentimientos. Todo debe ir acompañado de lo que es los buenos sentimientos. Uno tiene que ser generoso a veces con su tiempo, tiene que ser generoso con muchas cosas, ser leal, optimista, tener calidad humana, tolerancia en lo que incluso en lo que la otra persona cree, porque yo puedo ser de una secta religiosa y la otra persona de otra creencia. Entonces yo debo aceptar sus creencias, ser tolerante, respetar la hospitalidad y la amabilidad. Son valores, estos son unos de los pocos valores que debemos practicar mientras nosotros cuidamos a un ser humano. Debemos tener todos estos valores. Y la comunicación, de verdad que es algo que es como un medio para llegar a la otra persona. Saber escuchar de manera abierta. Y para la comunicación, nosotros debemos crear muchas habilidades comunicativas. Saber escuchar de manera abierta. Escuchar de una escucha sincera que pretenda aliviar el dolor y la angustia. Muchos de las personas que nosotros cuidamos, a veces únicamente nos centramos a hablar de las enfermedades, de lo que le duele,
y a veces no somos capaces como de salir de ese tema y empezar a hablar otra cosa. Entonces creo que es importante que aparte de que nosotros sí, es bueno escucharles porque a veces ellos descansan contándonos, pero empezar un tema, por ejemplo, y usted cuando, por ejemplo, ¿qué le gustaba hacer o qué le gusta hacer? Temas de pronto que nosotros ya conocemos que les encanta conversar. Entonces, empezar como salir de lo que es el tema del dolor, de la enfermedad y empezar otro tema, pero escucharles. Y por eso les decía, es importante que nosotros aprendamos también a empezar un diálogo, fomentar una relación única basada en la ayuda y en la confianza. Es importante dar confianza para recibir también confianza. Cuando ellos empiezan a confiar en nosotros, es más fácil todo, ¿sí? Escuchar es el primer paso para ayudar. Cuando nosotros sabemos escuchar, creo que para ayudar, creo que es lo primordial, aprender a escuchar, comprender, entender sus sentimientos, respetar sus puntos de vista, las actitudes, las tendencias. Mire que nosotros estamos en una época donde nosotros ya estamos viendo personas mayores, por ejemplo, que son de LGTBI, incluso hay cuidadoras y ha habido casos, por ejemplo, yo conozco aquí unos casos de una persona, por ejemplo, que una cuidadora que fue a cuidar a un adulto mayor, el adulto mayor no le aceptó a esta persona, pero ahora ya estamos, digamos lo contrario, cuidadoras que de pronto vamos a cuidar una persona de otro género, por ejemplo. Entonces tenemos que aprender a ser comprensible y sobre todo respetuosos en este caso. Hay culturas, hay costumbres, hay tendencias que nosotros tenemos que aprender a respetar. Y los aspectos más importantes en lo que es la humanización, es necesario conocer a la persona y a su contexto. Y aquí viene lo que es la cultura, las costumbres, la familia, la sociedad. Yo debo aprender, es necesario conocer a la persona y dónde se desarrolla el contexto social, incluso donde vive esta persona. La atención debe ser centrada en la persona. Mire que ahora todos los cursos que uno ve dice atención al adulto mayor centrado en la persona. Sí, debe estar centrado en la persona que uno atiende, a las necesidades. Todos somos diferentes, no somos todos iguales. Entonces, cada ser humano tendrá necesidades diferentes y por eso es que debemos centrar, en este caso, la atención en la persona según su necesidad, con calidad, con calidez en el trato, sobre todo comprenderlo, sí, es importante y escuchar, afrontar situaciones delicadas. De pronto nosotros en nuestro trabajo de cuidado escucharemos, miraremos a veces de la familia, cosas que de pronto nosotros lo que tenemos que hacer es guardar secreto. Creo que eso es en los juramentos que a uno le hacen hacer, el juramento hipocrático, el juramento de las enfermeras, dice escuchar y guardar el silencio. Eso es importante, no hacer como comentarios o chismes de las cosas que uno ve. Creo que es, y ofrecer seguridad y confianza es bien importante que que nos tengan confianza y nosotros también poder confiar en la otra persona. Creo que desde ahí, viéndolo de esta forma, es más fácil llegar a la otra persona, a mirarlo como un ser humano, a atenderlo como un ser humano, a extender la mano a otro ser humano, sabiendo y sintiendo nosotros semejantes a ese ser humano. Creo que hasta ahí está mi presentación. Me habían dicho 30 minutos y no sé si me pasé o qué, pero bueno, ya esto es todo. De pronto algún aporte o algo. Gloria, está muy bien y muy importante el tema, sobre todo lo que hemos hablado y trabajado hoy. Necesitaríamos muchísimo más tiempo, pero la figura de un seminario es precisamente esto, ¿no? Tocar unos temas donde nos nazca la necesidad de seguir trabajando y profundizando estas actividades que nos van a permitir ser unos cuidadores profesionales como tal, entre todo el ámbito. Y esta parte de la humanización del servicio es muy importante. Y lo que tú decías de volverlo eh, práctico en nuestro día a día, ¿cierto? Un ejemplo, como tú decías, de cuidar o que nos contraten o que nosotros vayamos a cuidar una persona de otras condiciones, pues nos toca hacerlo profesionalmente. Puede ser de condiciones políticas, religiosas, sexuales, espirituales, todo esto.
Entonces nosotros los cuidadores debemos ser profesionales para atenderlos y poderlos trabajar de buena forma. Y lo que quiero concluir en este tema es que lo hagamos de verdad, ¿no? Ahorita en nuestra sociedad piensan que incluir al otro es hablar de niño, niña, ¿sí? Y no pasan de ahí. La inclusión es ser realmente inclusivo con todos, como tú lo decías, todos somos iguales, ¿sí? No importa la parte económica, social, todos debemos ser iguales y tener el mismo trato, y ahí es donde está la inclusión, no solamente en las palabras. No sé si alguien quiera hacer una pregunta para aprovechar a Gloria. La Clau. Claudia está con la mano arriba. Perdón, Claudia, no te había visto, es que no me fijo, perdón. No te ocupes. Una de las cosas importantes que siempre tenemos que tener en cuenta y que lo que dice, me encantó esa parte de entender qué es lo deshumanizado. Es clave, súper clave eso. Porque humanizar al humano es recordar que estamos cuidando a un cuerpo, a esa cara, a ese olor, a ese estado de ánimo, a esa dinámica familiar, a ese calor, a ese frío, a todo eso que acompaña. Eso me pareció muy interesante de la propuesta y de la ponencia de Gloria. ¿Por qué? Porque, claro, en teoría ser empáticos como que es muy importante y que todos sabemos que es ser empático, pero realmente cuando estamos en una condición donde, o sea, en estos días me acordaba muchísimo cuando los niños dicen, por ejemplo, de la persona mayor que huele a viejito. Por ejemplo, ese es un concepto que nos puede relacionar con lo humano, de estar con esa persona mayor. Hablamos de esa vulnerabilidad, pero no recordamos que es que de verdad no se puede mover tan rápido, que la instrucción que se va a dar, va mucho más lenta. Entonces es un ejercicio personal de recordarnos que muy posiblemente nuestra velocidad o la velocidad del otro va a cambiar y eso es humano. Estamos hablando de muchos conceptos, persona mayor que de pronto tiene otra tendencia, otro género, somos humanos, o sea, a la persona le gusta o no le gusta, oye o no oye, porque es que esa es otra circunstancia. Cuando tenemos que hablar en voz tan alta todo el tiempo, pues uno también termina como diciendo, bueno, aquí pasa algo y se nos está olvidando algo. Entonces, muy importante que recordemos que a todo esto que nos ha expresado, que hemos visto hoy desde la fisioterapia, desde el deterioro, está aplicado a una persona de tamaños, de colores, de olores, de formas diferentes. Y que eso es lo que nos hace cuidadosos, lo que nos hace atentos a eso. Y me parece que es muy importante recordarlos. O sea, es complicadito, lo que dijo Gloria es importante, tenemos muchas cosas que hacer y a veces no la podemos hacer. En un curso que estaba un grupo, unas personas decían, claro, yo llego con todo el plan para hacer lo que toca hacer y resulta que no me alcanza, no me alcanza el tiempo porque me estoy demorando en la parte de higienización. Pero hoy Gloria nos recordó que también en esa higienización nos volvemos amorosos, que estamos bañando con amor, con respeto, que recordando cómo esa intimidad, ahí estamos haciendo cuidado. Así nos toque durar 3 horas en el baño, o sea, entre cada cosita, entre cada momento. Ahí estamos siendo humanos, cuidadosos, estamos moviendo a la persona, estamos haciendo un poquito de fisioterapia también. Entonces, juntemos todos esos elementos, integrémoslo, llevémoslo como logro. Qué aprendizaje tan maravilloso como siempre, Gloria, qué rico escucharte, qué rico recordar y valor total en todo lo que se tiene que hacer y en esa comprensión. Muchas, muchas gracias. Gloria, muchísimas gracias y a los aportes de la doctora Claudia.
Para los que no la conocen, que tenemos personas nuevas en el grupo, la doctora Claudia es la directora ejecutiva de la red. Eh, no me queda más sino que agradecerles. En la próxima sesión estaremos trabajando lo que son patologías con la enfermera especializada Magíster Leticia H. de Paraguay. Estaremos hablando con el doctor Vega, que es espectacular también, sobre las demencias mexicano. Y luego vamos a hablar también del servicio institucional, institucionalización de las personas mayores, con el gerontólogo también mexicano, Gustavo Loreto. Entonces los esperamos en la próxima sesión. Les recuerdo que esta grabación se estará compartiendo mañana con el grupo para que la puedan retomar. El material también se compartirá en el grupo. Y agradecerle a Gloria, como siempre, que todos somos de la familia, pero y Gloria está muy cercana a todos sus conocimientos como gerontóloga. Andrea Jiménez en su parte de la fisioterapia, como les digo, desde Medellín, Colombia. Muchísimas gracias, excelente presentación. Y al psicólogo Cristian Ríos de Bolivia también su participación. Nos veremos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Un abrazo, cuidado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones. Excelente. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sonia, Gracias a mañana todos. te llamo. Ya me dijeron que sí me puedo llamar. Mañana a las 6 de la tarde, nuevamente. Para Yo la- a las 6. ¿A qué hora comienza mañana la reunión? 6.